curso de holopéndulo. El alfabeto hebreo y el árbol de la vida. A cargo de Manuel José Muñoz Ramos. Hola, aplaudir-li a ella, que és la que ha parlat. Esto es un holopéndulo. Si se me escapa alguna palabra en catalán, es que como que con todos me relaciono en catalán, sí, la vista es perversa. ¿Vale? Esto es un holopéndulo y el holopéndulo sirve para colocar cosas dentro del holopéndulo. ¿Vale? Se coloca esto y lo que vamos a hacer es utilizar el holopéndulo para transmitir una determinada información y corregir determinados campos eléctricos. Tal como os decía antes, a principios o hasta mediados del siglo XX, la medicina básicamente trabajaba simplemente lo físico, cortando, cosiendo y tal. Y entonces llega un momento en que se empieza a hablar de la energía. Os he de comentar que yo en cuarto en COU quería estudiar biología. Entonces mi madre me dijo, los biólogos se mueren de hambre. Entonces dije, vale, pues voy a meterme en esa de estudiar Dirección de Administración de Empresa. Y no sé si os suena un señor que se llama Alejo Vidal Cuadras, que me dio física en COU. Entonces este señor un día se le fue la olla y nos dio una clase de física de partículas. Y entonces cuando yo escuché a este señor, lo primero que pensé es, ostras, yo no existo. Y entonces acabé en ingenieros, estudiando técnicas energéticas, que básicamente lo que hacían era formarte para intentar formarte para que diseñaras y controlaras centrales nucleares. Entonces te explicaban física nuclear, tecnología nuclear, radioisótopos y toda esta historia, ¿vale? Entonces, quedaros con que la primera clase de partículas a mí me generó el pensamiento de no existo, ¿vale? Os decía que a partir de mediados del siglo XX se empieza a hablar de energía. No, lo importante es la energía. Bueno, la energía sí, pero estructurada. Entonces, ¿qué es lo que estructura la energía? La información. No os creáis nada, no de lo que diga yo, ya, de lo que diga nadie, no. O sea, no os creáis nada, a no ser que algo os diga que vale la pena plantearse, sí. Pero creer así a pie juntillas, no. Y no pretendo crear dogma. Lo que os estoy explicando no es nada más que aquellos montajes que he hecho para calmar mi propia mente, ¿vale? Entonces, yo, por lo que os he comentado antes, de que fui a un colegio religioso, yo no pude pronunciar la palabra alma hasta aproximadamente los 50 años. Tengo 62. Entonces, lo que realmente creo yo es que somos eso, alma, que cada cual le ponga el nombre que quiera. Y yo, el alma, acabo traduciéndola en información, es decir, somos información, ¿vale? Yo digo que la información estructura la energía, hace que cada cual haya puesto sus piezas, sus protones, electrones y neutrones de una determinada manera, que cada cosa es lo que es, ¿vale? Y es la energía la que conforma la materia. Agua. Cuando pensamos en agua, pensamos en líquido. No, agua es una molécula que consiste en 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, H2O. Y aquí hay agua.
porque hay humedad. Porque si no hubiera humedad, nos moriríamos asfixiados. ¿Y por qué hay humedad y no es un líquido? Porque las moléculas del agua están vibrando así. Si bajamos la vibración de ese agua, lo que pasará es que vibrarán así, y entonces tendremos un líquido. Y si las moléculas del agua vibran así, tendremos un sólido, que es el hielo. ¿Sí? Entonces tenemos el vapor, líquido y sólido o hielo. ¿Vale? Entonces, ¿el agua qué es? No es ni una cosa ni la otra. Es una molécula H2O que en función de cómo vibra, se manifiesta de una manera o de otra. Entonces, la información estructura la energía conforma la materia. Para mí, cualquier problema que tenemos es similar al que tiene un ordenador cuando se bloquea. Que o un programa se ha borrado, o una información ha desaparecido, o un virus lo ha pervertido todo. ¿Sí? La mayoría de las veces, un problema con un móvil, con un ordenador, con tal, apagando y volviendo a encender, se soluciona. Os lo he dicho antes, eso es la muerte para nosotros. Y con el concepto que tenemos de muerte, pues todo el mundo lo evita. O sea, hay una cosa que hay que tener clara, y es que la peor enfermedad que existe, la única que no tiene solución, es nacer. Si naces, seguro que te mueres. Y es la única cosa segura que tenemos en la vida, es la cosa a la que le tenemos más miedo. Afortunadamente, porque si no, resulta que la sociedad no existiría tal como existe hoy en día, que está mantenida básicamente por el miedo. No respetas los límites de velocidad por conciencia, no, los respetas por miedo. No pagas los impuestos por conciencia, no, porque si no te van a cascar. Entonces es el miedo, si perdiéramos el miedo y el miedo a la muerte, la sociedad la tendríamos que montar de una forma completamente distinta. ¿Sí? Vale. En los animales el miedo forma parte del instinto de supervivencia. Bien. Entonces, resulta que, y esto se ha visto, que si el aura, que si la foto Kirlian, que si todo esto, que si ven el aura, que si no ven el aura y tal. ¿Vale? Eso no es nada más que nuestro campo energético, que nosotros lo hemos definido de una determinada manera. Y en ese campo energético resulta que van a parar, todas nuestras experiencias, no las experiencias que tenemos ahora, sino las experiencias del momento de la gestación, casi. Las experiencias de nuestros padres y básicamente de las madres, lo siento, la madre, dicen, es que la igualdad entre el hombre y la mujer, no, o sea, te pones un hombre y una mujer, se miran al espejo y no son iguales, ¿vale? Y hay una diferencia fundamental, y es que yo no puedo parir y la madre de mis hijos sí que lo hizo. Entonces, resulta que el feto, en cuando nace, resulta que se interactúa y experimenta el entorno a través de las experiencias de la madre. Y la madre resulta que ha tenido una vida, y en esa vida ha ido recopilando información, pero es que la madre es hija de su madre, que fue hija de su madre, que fue hija de su madre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que resulta que estamos trabajando con un programa, el ordenador, el programa, que cada vez que lo han cambiado de máquina, alguien ha escrito algo. O sea, es como recibir el libro de tu hermano mayor, y tu hermano mayor ha ido haciendo anotaciones y ha borrado esto y ha corregido aquello, no sé qué, tal. ¿Vale? Entonces, cada cosa que nos sucede, queda grabada en algún sitio.
uno de los puntos donde queda muy grabada la información son los músculos, sobre todo en la unión tendinomuscular. Y si os fijáis, siempre vamos a tener el problema en el mismo sitio. Bueno, ahí hay una determinada información, pero es que como que yo soy como una especie de esfera de, entre comillas, 2 metros o 1 metro no, 2 metros de diámetro, es igual, 2 metros, 1 metro, no sé qué, o sea, lo que hay un campo a mi alrededor y resulta que ahí se van grabando memorias. Todo lo que sucede pasa allí. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces lo que pasa en el plano físico se manifiesta antes en uno de nuestros campos, ¿vale? Y ahí hay información. ¿Qué tiene que ver esto con el péndulo? Bueno, pues no trabajas con nadie. Es que este no se escapa y este sí. No trabajas con el péndulo con nadie. ¡Toma! ¡Ah! ¡Que borre! No, trabajas así. Y no trabajas tocando aquí, sino que trabajas, ¿vale? Entonces, mi teoría es que el péndulo lo que hace es aportar una información que lo que hace es corregir una información que se ha grabado en algún sitio que hace que tengas unos determinados comportamientos, ¿sí? Pensad que todo esto nació a través causado porque tenemos que participar en el Congreso de Péndulo Hebreo. ¿Has puesto una ampolla de agua? Debe ser por ahí, una ampolla de agua. La he perdido, ¿no? Entonces mi mente dice, tienes que ir con algo, Entonces resulta que era el Congreso del Péndulo Hebreo. El péndulo hebreo, ya os he explicado, que son unos papelitos, unas tarjetitas, que hay unas frases escritas en hebreo. ¿Y por qué hebreo no hebreo? Bueno, pues resulta que las letras de los alfabetos occidentales y modernas, resulta que cada letra simboliza un sonido, podríamos decir. A, E, I, O, U, la B con la A, va, la C con la A, K, y así. Ahora ya nos enseña a leer así, ¿eh? En cambio, si nos vamos a las letras hebreas, resulta que, y así como los chinos, cada letra de China es un ideograma, es decir, no te está transmitiendo un sonido, sino que te está transmitiendo una idea, ¿vale? Y por eso pueden haber 5 símbolos que sean que signifiquen casa. ¿Por qué? Porque uno es casa edificio, el otro es casa hogar, el otro es casa no sé qué, y tal, ¿vale? Entonces, en el alfabeto, las letras hebreas, aparte de servir para escribir, cada una tiene asociado por la forma, por el simbolismo, por el sonido que genera cada una de estas letras, toda una carga que no sé si llamarla energética, informativa o como sea. Entonces, cuando se habla cómo trabaja el péndulo hebreo, pues tiene una frase que la has puesto aquí, entonces esa frase, ¿conocéis a Masaru Emoto? El japonés de los cristales, del agua, no, si no lo conoces, Masaru Emoto, ¿eh? O japonés cristales, y aparecerá este en Google. O sea, este es un señor que sometió agua a determinada música o a determinadas frases, ya sabes quién es. Sí, sí. Venga, pues eso, Masaru Emoto. Con Masaru Emoto dimos conferencias en la Universidad Politécnica de Barcelona. Él hablaba de la capacidad, que yo era el telonero, bueno, telonero, pero lejos, yo no era nadie. Él era Masaru Emoto. Entonces este señor llegó a la conclusión a que el agua cambiaba su comportamiento
en el momento de cristalizar en función de millor directament de l'ampolla. Beberé agua, no es elegante beberla directamente de la botella, pero si pongo un vaso lo tiraré. Entonces, bebiendo así, ya me giraré a cámara y así no. Cuando en México dijimos que íbamos a beber a morro, se pusieron a reír porque ellos dicen a botella. Me gusta más a morro. Entonces el agua se comporta distinta en función de la frecuencia que le das. ¿Qué pasa? Pues que las letras hebreas tienen... el hebreo está considerado una de las lenguas sagradas. ¿Qué quiere decir sagrado? No, a mí me da mucha gracia cuando las personas están tan motivadas por la geometría sagrada. Pero es que todo lo que hay es producto de la geometría sagrada. Es decir, no hay nada que sea más sagrado que nosotros. Porque si no fuéramos sagrados desde el punto de vista de la geometría sagrada, no existiríamos como mínimo tal como existimos. Eso. Entonces resulta que cuando un mantra, el Padre Nuestro es un mantra. Ahora es que se ve que lo han modificado tantas veces, lo han corregido tantas veces que vete a saber qué te está diciendo. Pero Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme Hum. Esto lo que hace es que hay una determinada frecuencia que hace que dicen. A quien le vaya bien, que siga con el Padre Nuestro, y a quien no, pues que se vaya al mar y sienta el vibrar de las olas. Entonces, una frase en hebreo, por el solo hecho de verla o estar en contacto contigo, resulta que te está aportando una determinada información. ¿Sí?